Bienvenido a Creepy Stan. El día de hoy escucharás un episodio que podría dejarte pensando. Tenemos historias con duendes, muñecas aparentemente poseídas, así como entidades que podrían afectar la vida de personas de una manera horriblemente inimaginable, justo como le pasó a un suscriptor que trabajó en un hospital de México y el cual se llevó a su vida algo que parecía no humano y que tal vez venía impregnado en uno de sus pacientes. Sin más, deja tu like y ponte cómodo, porque el episodio del día de hoy de Creepy Stan viene de verdad aterrador. Alondra Meyali nos cuenta: Hola Stan, espero que te encuentres bien. La historia que te contaré no es mía, es de una amiga de la prepa, la cual me ha contado varias historias paranormales que le suceden y le siguen pasando en su casa. La más tétrica de todas es sobre una muñeca de porcelana. Todo comienza hace unos años cuando ella, en esos tiempos, dormía en el mismo cuarto que su hermana mayor. Me comenta que se estaban haciendo unos cambios en su casa y movieron algunas cosas del lugar, y entre cajas que tenían guardadas sacaron juguetes que tenían de pequeñas. Entre ellos estaba una muñeca de porcelana que era de tamaño grande, como de 1 metro, ya que había sido un regalo de sus 3 años. Sacaron varias cosas para tirarlas, pero decidieron quedarse con la muñeca y la dejaron con algunas herramientas de su papá, porque después le buscarían un lugar donde ponerla. Me comentan que mientras construían en su casa, no pasó nada raro, sino que fue como 3 o 4 días después que se comenzaron a escuchar ruidos procedentes del cuarto donde estaban las herramientas y la muñeca. Esa habitación estaba al lado del cuarto donde dormían ella y su hermana. Se escuchaban pasos y cómo movían las herramientas. Ella es de sueño pesado, pero esos ruidos la hacían despertar al instante. Pensaba que solo era su imaginación, pero su hermana también se levantaba por el ruido, pero ninguna de las dos querían ir a ver qué era lo que provocaba esos ruidos. Una noche decidieron asomarse al cuarto las dos, y lo único que lograron ver es que la muñeca ya no estaba en el lugar que la habían dejado, y también muchas de las herramientas no estaban en su lugar. Les dio mucho miedo y decidieron regresar a su cuarto. Unos días después, decidieron sacar a la muñeca y sorpresivamente se dejaron de escuchar ruidos. La dejaron en un bote de juguetes que tenía su hermana pequeña, de 5 años. Obviamente su hermana comenzó a tomarla para jugar y jugaba bruscamente con ella, pero la muñeca no se rompía. Además de que su hermana parecía hablar con la muñeca, pero no se les hizo raro, ya que pensaban que era su amigo imaginario o algún juego de su hermanita. Esta dejó de jugar con la muñeca y dejó de sentir interés de un día para otro, y la muñeca pasó entonces a estar en una repisa de su casa. Es ahí donde viene lo tétrico, ya que una noche, como a las 10:30, la hermana mayor de mi amiga se quedó sola en su casa, ya que todos habían salido y regresarían tarde. Decidió salir de su cuarto y bajó al baño, y cuando iba subiendo las escaleras, sintió un escalofrío, ya que vio la muñeca parada al lado de la puerta de su cuarto. Ella sintió mucho miedo y decidió correr al cuarto de sus papás y esperar a que ellos regresaran, pero se quedó dormida y al día siguiente la muñeca estaba otra vez en la repisa. Ella le contó a sus padres y estos le creyeron porque tenían una mala espina con esa muñeca. Como 2 días después la tiraron a la basura y no volvieron a pasar cosas raras, por lo que, efectivamente, todo lo malo y extraño que pasaba en la casa se lo atribuían a esa muñeca. Solo te pido, Stan, que le mandes un saludo a mi amiga Valentina, que es fan de tus videos. Cuídate y gracias por leerme. Mi abuelo se llevó a mi abuela. Ramsés nos cuenta: Hola Stan, mi nombre es Ramsés. No doy mi apellido por cuestiones personales. Hace unos cuantos años ocurrió un suceso algo raro en mi familia, algo que hasta el día de hoy no le encontramos explicación. Era agosto del año 2020. Nos había llegado la noticia de que mi abuelo, por parte de mi madre, había fallecido por una enfermedad grave que él cargaba desde hace tiempo. El cuerpo lo llevaron a casa de mi abuela para que le pudiéramos dar sepultura. Lo extraño es que mi abuela jamás mostró alguna emoción cuando se enteró que mi abuelo falleció. No lloró,
No sonrió, no estaba triste, pero tampoco estaba feliz. Su cara no mostraba ningún tipo de emoción, lo cual en su momento me dio escalofríos, pero sencillamente lo ignoré, ya que pensaba que mi abuela todavía no lograba asimilar la noticia, por lo que supuse necesitaba tiempo. Mientras pasaban los días, ayudábamos a mi familia para el velorio y el entierro de mi abuelo, pero conforme pasaban los días, mi abuela empezó a cambiar mucho esa sonrisa y esa actitud positiva que la caracterizaba. Esto, que era distintivo de mi abuela, desapareció. Se notaba muy seria. Lo más escalofriante es que en ningún momento la vi llorar por mi abuelo, aun cuando ella ya lo había visto difunto. Fue en el momento justo cuando ya empezábamos por enterrar a mi abuelo que mi abuela nos dijo: ustedes vayan, yo me quedaré a descansar un rato. Es decir, que se quería quedar en la casa y no asistir a la Santa Sepultura. Nosotros asentimos y simplemente mis tíos fueron a darle sepultura al abuelo. Mi madre y unos pocos tíos se quedaron en casa junto conmigo y mis hermanos. Mi mamá había entrado al cuarto de mi abuela para ver cómo estaba. Lo único que vio fue a mi abuela sentada, mirando hacia la nada. Luego vio cómo mi abuela empezaba a caer, como si su alma ya no estuviera y solo se encontrara su cuerpo vacío. Mi mamá a duras penas pudo atraparla para que no impactara contra el suelo. Llamó a mis tíos para que le ayudaran. Mi abuela no decía ninguna palabra hasta que unas palabras salieron de su boca. ¿Quién eres tú?, le dijo a mi mamá. Mi mamá desconcertada le dijo: mamá, soy tu hija. Mi abuela no dijo nada y empezó a moverse mucho, como si estuviera convulsionando. Mis tíos, muy preocupados, trataron de llevarla a un hospital cercano, pero ya era tarde. Mi abuela, justamente en el camino, falleció. No sabemos cómo explicar este hecho, y desde ese momento hemos dicho entre la familia que mi abuelo fue quien realmente se llevó a mi abuela, para no estar solo en el más allá, y estuviera con la mujer que pasó tanto tiempo a su lado. Suena algo escalofriante, pero a la vez algo lindo, ya que así ambos pueden descansar en paz. Aunque fue muy trágico el cómo partieron de este mundo, les sigo guardando un gran cariño y siempre tendrán un lugar en mi corazón. Hasta aquí mi pequeña historia, que aunque no sea la gran cosa, es interesante el cómo es tan pequeño el mundo. Un saludo para tus seguidores y claro, para ti, Stan. Esta historia, comunidad, se me hizo realmente peculiar. Si ustedes me siguen desde hace ya muchos años, sabrán que mi abuelo partió en el 2020 debido a complicaciones de salud. Lo raro es que mi abuelita, la cual afortunadamente hasta el día de hoy sigue con vida, ha dicho que muchas veces cuando está recostada o cuando se encuentra a punto de dormir, siente que alguien se sienta al pie de la cama y también siente como mi abuelo se acuesta con ella y asegura que le dice que ya se vaya, que se vaya con él. Son experiencias que mi abuela nos ha contado a nosotros, sus nietos, y también a sus hijos. Por suerte mi abuelita nunca le ha hecho caso a lo que supuestamente le dice mi abuelo, pero vaya que me identifiqué con esta pequeña historia. Ahora sin más, pasemos con el siguiente relato. Un suscriptor anónimo nos cuenta: hola Stan, llevo mucho tiempo siendo seguidor de tu canal y he dudado bastante en contarte esto. Esta es una experiencia algo larga. Verás, no solía ser creyente de lo paranormal hasta que me contagié de VIH hace 2 años. Todo comenzó en el 2020, en el confinamiento. Yo era parte de enfermería en ese entonces en un hospital. Tenía una compañera también pasante que practicaba la religión de la santería. Ella era muy susceptible a todas las cosas sobrenaturales y casi siempre que le dejaban a cargo un paciente, este fallecía. En una ocasión teníamos a un paciente un tanto grave. Ella de inmediato me dijo que el Señor no la iba a librar. Yo me acerqué a pasarle sus medicamentos y el Señor, muy asustado, me dijo: muchacho, no dejes que se acerque, mientras señalaba la ventana del cuarto. Yo no veía nada y se lo hice saber, pero él insistía y me decía: no la dejes, córrela, tú puedes, ya viene. Él se empezó a poner muy alterado y agresivo, lo que alertó a las enfermeras de base y se acercaron corriendo junto con mi compañera pasante.
Ella se puso pálida cuando entró al cuarto. Las otras enfermeras trataron de contenerlo y le aplicaron calmantes. Una de las enfermeras le estaba hablando para tranquilizarlo, diciéndole: «Tranquilo, señor. Nadie viene por usted. Nada más estamos nosotros». Y lo que le contestó el señor nos dejó alados a más de uno. «No solo por mí, también vienen por él», señalándome a mí. Mi compañera me sacó del cuarto rápidamente y me dijo que no le tomara mucha importancia al señor, pero me dijo también que sí había algo en ese cuarto, que no sabía qué era porque no lo vio, pero que le dio escalofríos y se sintió mal al entrar a esa habitación. Para tranquilizarme, me dijo que me podía llevar con su mamá a que me hiciera una limpia, pero como no creía en eso, le dije que no. Al día siguiente me enteré que el señor había fallecido. Eso fue un viernes. Al ser pasantes no teníamos que cambiar de servicio cada semana, así que el lunes siguiente me tocaba estar en el servicio de urgencias. Nos llegaron unos chavos accidentados por caerse de una moto. Llegaron muy graves. Uno de ellos apenas le pudieron poner el catéter periférico y nos cayó en paro. Estábamos todos muy apurados en el paciente. Le estábamos pasando medicamentos y en un descuido de alguien dejaron el catéter entre la basura y yo me pinché con ella el dedo pulgar. El asunto es que el paciente no sabía que era VIH positivo. Cuando se estabilizó, nos hicieron pruebas de sangre a ambos. Yo no estaba contagiado, pero para él se pudo comenzar con tratamiento. Sin embargo, la médico me dijo que estuviera tranquilo, ya que la probabilidad de contagio era realmente baja. Aproximadamente un mes después, empecé con diarreas muy fuertes, urticaria, enfermedades respiratorias y fiebres, sobre todo de noche. Yo no quería sugestionarme, pero ya me estaba imaginando lo peor, así que le pedí a mi compañera pasante que me hiciera una prueba rápida para detectar VIH, y en efecto, resultó ser positiva. A partir de entonces solo me llené de tristeza, estrés y desesperación en mi vida, pues desde que, por ser bisexual y haberlo expresado plenamente durante los primeros exámenes, la médico que me atendió no me bajaba de un mentiroso. Aseguraba de que no me había contagiado por el paciente, sino por, según en sus palabras, promiscuidad. También me molestaba lo tardado de las pruebas de diagnóstico y confirmación. No podía tener relaciones con mi pareja. Mis propios padres pensaban similar al médico, pues también tuve que salir del closet por este motivo, y ellos también estaban choqueados por todo este asunto. Mi cuerpo sufrió cambios con la enfermedad. Bajé muchísimo de peso. Entré en una gran depresión. Me llené de acné y me la pasaba enfermo con fiebres. Me sentía sucio y entonces comenzaron las cosas extrañas. En esa casa comenzaban a desaparecer las cosas. A mi mamá le llegaron a jalar el cabello y veía sombras detrás de ella. En varias ocasiones, mientras cocinaba o hacía las labores de la casa, a mí me llegaron a prender la televisión o la computadora en varias ocasiones. Si dejábamos los cargadores conectados con los celulares, de la nada estaban desconectados. Nos movían las cosas del lugar, incluso las sillas del comedor. Pero lo más peligroso fue cuando a mi papá se le cayó una alacena donde se guardaban los trastes en la cocina. Esto encima de él cuando estaba cocinando e hizo que le salpicara el aceite caliente en los brazos. Stan, puedo jurarte que él mismo había puesto esa alacena. Tenía cerca de un año puesta, no tenía peso de más y los taquetes estaban bien puestos. No había motivos para que se cayera y aún así lo hizo. Mi novio también sufrió un accidente en su carro, donde afortunadamente no le sucedió nada, y las plantas de la casa se estaban marchitando. El día antes de ir a mi cita médica para iniciar con el tratamiento, después de casi 3 meses en que se me había diagnosticado la enfermedad, tuve una parálisis del sueño. Como en esos tiempos solía quedarme muchas veces pensando o incluso llorando de noche, solía dormir en la posición que me agarra el sueño. En esa ocasión con los pies dando a la cabecera. Al lado de mi cama se encuentra una ventana que da directo a la calle. Cuando desperté en esta parálisis, traté de gritar, de moverme, pero no podía. Sentía muchísimo miedo y se intensificó más cuando en la ventana vi acercarse a una sombra negra, como de un hombre con obesidad mórbida,
pero solo se veía negra. Estaba de pie fuera de mi ventana. Entonces la sombra me dijo: ¿Ya viste quién viene? Estaba muy asustado. Sentía cómo latía mi corazón, tan fuerte que sentía que se me iba a detener en cualquier momento. No sé de dónde saqué la fuerza para moverme, y debido al movimiento por reflejo, pateé la ventana, rompí el vidrio y la sombra se fue. El ruido del vidrio roto alertó a toda mi familia, que rápidamente fueron a mi cuarto. Les conté lo que había pasado, y mi hermano menor se dio cuenta de que mi pie estaba sangrando, pues me había cortado con los vidrios de la ventana. Obvio no dejé que nadie se acercara a mí, con miedo a contagiarlos con mi sangre. Estaba activo aún el virus sin medicación. A la mañana siguiente, el día de mi primera cita, desayunamos rápido y mis papás y yo fuimos a que me barrieran. Yo no quería en un principio, pero terminé aceptando, más por mi mamá que por mí. Al llegar con la señora que me iba a hacer la limpia, ella me ingresó de inmediato. Me pasó un huevo de gallina de rancho y me dijo que traía muy malas energías, que traía algo pegado a mí, algo pesado. Cuando rompió el huevo me dijo: lo que tú tienes es harto resentimiento. Traes hilos. Es tu propia vibración, todo lo que se ve en el vaso. Le vamos a tener que hacer más de estas. Le dijo esto último a mis papás. Después de eso fuimos al hospital para mi cita. Con el tiempo, el tratamiento y las limpias, todas las cosas extrañas fueron disminuyendo. Actualmente, a casi 2 años de esta vivencia, estoy indetectable de VIH. Es decir, ya no puedo contagiar. Mi acné desapareció, no sin dejar sus marcas, y subí de peso. Investigando un poco más por mi cuenta de estos temas paranormales, llegué a la conclusión de que pude haber atraído un fenómeno poltergeist causado por mi estrés ante la situación que estaba viviendo. Aunque por otro lado, la visión que tuvo ese señor que falleció en el hospital puede que tuviera algo que ver, ya que también, y de la misma forma que yo, vio algo que se asomaba, algo que se acercaba a él por la ventana, y sobre todo, que también dijo algo sumamente curioso. Y es que si lo recuerdas, él dijo que esa cosa también vendría por mí, cosa que me da un escalofrío de solo recordarlo. Gracias por leerme, Stan, y disculpa si mi relato fue un tanto largo. Te pido que si lo llegas a publicar, sea de forma anónima. Sebastián Sarabia nos cuenta: hola Stan, te contaré de mejor manera, ya que haciendo introspección a esta anécdota, recordé más cosas que omití la primera vez que te la mandé. Como ya lo sabes, soy de Bolivia, y por estas fechas entramos en vacaciones de invierno, tanto universidades como colegios. Mi historia comienza con que un grupo de 4 amigos, incluyéndome, planeábamos hacer una fogata en una hacienda del padre de mi amigo, que para este relato le llamaremos Luis. Recuerdo que la mañana de ese día sábado me levanté animado y muy desesperado porque dieran las 10, ya que a esa hora saldríamos en camino. Alisté mis cosas, me cambié, jugué un poco con mi PlayStation para hacer tiempo. Justamente cuando dieron las 10, llegaron y me subí al auto y nos fuimos. El viaje duró casi 1 hora, ya que era un lugar apartado. Llegamos, descargamos las cosas en el lugar y pusimos las carpas en un círculo. Y en el transcurso de eso, Luis dijo que ¿quién fue el gracioso que lo empujó? Esto lo dijo prácticamente de la nada. Le dijimos que nadie, y él dijo que alguien o algo lo empujó. Los demás amigos y yo nos reímos y nos burlamos de Luis por la cara que había puesto. Dejamos de lado eso y terminamos de armar las cosas. Hasta eso ya eran las 12. Prendimos una pequeña fogata solo para cocinar algo, ya que el gas de la cabaña que había en el lugar no servía. Ya que estaba en reparación, cocinamos unos huevos con carne, algo rápido. Pasó el día de manera normal y al llegar la noche, armamos una fogata más grande, tocamos guitarra, contamos historias tanto de terror como cosas que nos pasaban en el día a día. Para entonces se hicieron las 11 p.m. Nos metimos para dormir, ya que al día siguiente teníamos que hacer unos encargos del padre de Luis, unas cosas que nos pidió de favor el señor. Entramos cada uno a sus respectivas carpas. Yo recuerdo haber cerrado los ojos y después de varios segundos los abrí, porque escuché un grito. Me pregunté por la hora y eran las 3 a.m.
Salí de mi carpa y vi cómo la carpa de Luis estaba deshecha y cómo a él lo arrastraban por todos lados, pero lo que lo arrastraba era un duende, o al menos eso creemos. Era una cosa como de unos 80 centímetros. Olía horrible, como a fruta echada a perder. Yo y mis otros 2 amigos saltamos a sostener a Luis, y aún así esa cosa podía jalarnos a los 4. En ese momento, y puedo jurar que era más mi sentido de supervivencia, recordé que en mi familia decían que los duendes le temen a los cinturones. Solté a mis amigos y corrí a mi tienda. Saqué el cinturón de mi pantalón y una linterna. Lo agité en el aire gritando groserías. Prendí la linterna y la apunté hacia esa cosa. Era horrible. No tenía ojos, o al menos no se los vi. No pasaba de los 80 centímetros, y a pesar de que por su estatura podría parecer un niño, tenía las manos grandes como de un adulto. Parecía no tener labios, porque su sonrisa literalmente era de oreja a oreja. Me impresioné mucho. Le grité que se fuera, que se largara. Yo estaba aterrado ante la apariencia de esa cosa. Es entonces que soltó a mi amigo y escuché su risa, una risa gruesa y gutural. Esa cosa se largó y nosotros nos quedamos en shock casi toda la noche. Luis nos contó cómo había pasado, y es que dice que cuando él entró a dormirse a su carpa, escuchó la voz de su madre llamarlo. Él se despertó y cuando abrió su carpa, vio al duende. Se asustó y se metió de nuevo. Ahí fue cuando vio que este maldito arañó su carpa y lo sacó a rastras. Debo aclarar que la carpa de Luis estaba deshecha y parecía que un oso hubiera estado ahí. Después de eso hablamos poco del caso. De un tiempo para acá se volvió una historia que preferimos omitir, de la cual no hablamos, pero que sabemos que fue completamente real. No sé si tuvo algo que ver con eso, pero a partir de ese evento me han pasado más cosas paranormales. Y se lo atribuyo directamente a haber visto a ese duende o esa maldita cosa, sea lo que haya sido. Te agradezco por haberme leído, Stan, y te mando un saludo. Hasta aquí los relatos del día de hoy. Espero que te hayan gustado. ¿Tú te has sentido identificado con algunas de las presentes historias? Si así lo es, por favor, envíame tu anécdota a evidencia.tristan@gmail.com o bien puedes unirte al grupo de Facebook y compartir tu historia con toda la comunidad. No olvides seguirme a través de redes sociales, especialmente en mi Instagram para estar en contacto. Sígueme también a través de Spotify para que me escuches mientras haces tus labores diarias. La música del video es por Repulsive. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas a su canal. El link estará en la descripción. Sin más que decir, no te olvides que yo soy Stan y te deseo dulces pesadillas.